Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Como cada cita es para nosotros un gusto, pero antes que nada una obligación acercarle a la comunidad en general y a la comunidad científica en particular contenidos veraces. Pasan los días, pasan los meses, se hace todo demasiado largo indudablemente, pero en este transcurso del calendario lo que no se puede permitir es la información falsa, la información errónea, la información tendenciosa, el contenido que daña. Eso que la Organización Mundial de la Salud bien bautizó la infodemia. Pero en el día de hoy tenemos un encuentro distinto al resto porque está enfocado no específicamente a la comunidad médica, sino a los pacientes. Por eso vamos a pedirle a Ezequiel que abra su video y su micrófono para incorporarlo también a esta sala que ya cuenta con conocidos de la casa y de estos espacios como la doctora Leda Guzzi y el doctor Pablo Escapelato. Hoy, el abordaje del COVID, pero desde el punto de vista tuyo, de usted, del paciente, de la persona que tiene una dolencia, que tiene un problema de salud y no sabe qué es el COVID, está confundido, mareado, aturdido por lo que escucha y sobre todo no sabe qué hacer. Esto lo veremos el viernes que viene, muchas veces con los tratamientos. Sin más prólogo, saludados Leda, saludados Pablo, saludo formalmente a Ezequiel Pazman para dar comienzo a este evento. Ezequiel, buenas tardes, todo tuyo. Buenas tardes, Diego, muchas gracias por el saludo y buenas tardes para todos los que están en estos momentos conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a la SADI por el hecho de estar realizando de forma conjunta la primera actividad del sitio Pacientes en Red. Pacientes en Red, como pueden ver ahí en pantalla, es una plataforma digital para asociaciones de pacientes, donde estas organizaciones pueden contar con espacio para publicar información, vincularse con otras asociaciones y dar a conocer su trabajo. El objetivo de esta página es facilitar el vínculo entre los usuarios que buscan información y estas organizaciones. En Argentina existen cientos de asociaciones de pacientes que hacen un trabajo muy importante para toda la sociedad, dando apoyo y brindando información relevante a las personas y familias que están atravesando una patología. En este sitio web, aquellas asociaciones de pacientes que se registren podrán compartir información y divulgar su trabajo, formar parte del mapa nacional de asociaciones, recibir las inquietudes de los usuarios. En el sitio figuran los datos de contacto de cada asociación para que el usuario contacte directamente a la asociación y le consulte aquello que le interese. También habrá una agenda de eventos donde cada asociación podrá invitar a los eventos que realice. Ya hay más de 20 asociaciones registradas subiendo información e invitamos a todas las interesadas a registrarse. Para el usuario, es decir, para cualquier persona que accede al sitio, allí va a poder consultar información validada y actualizada que las asociaciones publiquen. En estos tiempos de fake news, como decía, es muy importante tener un lugar donde consultar esta información y que sean referentes, en este caso, de asociaciones de pacientes, quienes publican la información. También van a poder contactarlos y participar de los eventos. Los invitamos a todos a visitar el sitio pacientesenred.com.ar y navegarlo. Es necesario destacar que el sitio fue desarrollado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEME, que está integrada por 42 empresas farmacéuticas y biotecnológicas de I+D de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa. CAEME tiene un compromiso con la innovación permanente mediante la investigación y desarrollo de medicamentos y tecnologías médicas seguras, eficaces y de calidad para que los pacientes vivan más, con mejor salud y calidad de vida. En ese marco es que estamos haciendo hoy la actividad con SADI. Le agradecemos a la institución y le doy la palabra a Diego Pietrafasa para que continúe con el evento. Ezequiel, los agradecidos somos nosotros. Gracias por darnos este espacio que, como les decía antes, estamos orgullosos de ocupar. Pero si hablo de orgullo, querida Leda, querido Pablo, ustedes que son los que estudiaron y son, sobre todo vos, Leda, vos Pablo, acabas de venir seguramente del hospital, vos Leda, me parece que estás allí todavía, son los que día a día están ahí en contacto directo con esta enfermedad, con este virus y bueno, tienen más autoridad científica que nadie
como para dirigirse ahora a todos los que nos están escuchando. Leda, te doy en principio a vos la palabra, te esperamos después a vos, Pablo, que lo disfruten. Tu micrófono, Leda, por favor. A ver, no te escuchamos. Espera, Leda. Abajo a la izquierda, ¿ves el iconito del microfonito? Hace doble clic allí, en la barra de tareas. En la barra de tareas del Zoom, no de... A ver si intento hacerlo yo desde acá. Vamos a ver un cachitín. Ahí te escuchamos, Leda. Ahí estamos, ahí estamos. Pido disculpas. La tecnología a veces me juega malas pasadas. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Siento que es una responsabilidad y un compromiso la transmisión de información adecuada, veraz, con fundamentos científicos, pero con un lenguaje apropiado para que la gente pueda comprender, y realmente creo que es lo fundamental para combatir justamente la infodemia de la que hablaba Diego hace unos instantes. Entonces, ¿qué aspectos vamos a desarrollar hoy? Vamos a charlar acerca de cómo comenzó todo respecto a la pandemia COVID-19, cómo se presenta esta enfermedad, los aspectos epidemiológicos actuales, mundiales y locales, los modos de transmisión, la prevención del COVID-19 y, por supuesto, vamos a dejar un espacio para las preguntas. Y nos dividimos la charla en dos partes con el doctor Escapelato. Bueno, yo voy a comenzar con lo primero, cómo comenzó todo, y como ustedes bien saben, esta historia comenzó hace ya poco más de 7 meses, en esta hermosa ciudad china conocida como Wuhan, en donde un grupo de médicos comenzó a detectar pacientes que presentaban neumonías graves, muchas veces mortales, ocasionadas por una etiología, es decir, por una causa desconocida. Pocos días pasaron hasta que se supo que se trataba de un beta coronavirus, y pasó casi un mes y ya se conoció el genoma íntegro de este beta coronavirus. ¿Y por qué se llama coronavirus? Porque es un virus que presenta en su superficie una serie de espículas que contienen una proteína muy relevante que se llama proteína S, y que le dan este aspecto de corona. Tienen la característica de que, bueno, son partículas inactivas, ustedes ya saben esto, los virus son partículas, sí, que no tienen viabilidad propia, pero que sí pueden reproducirse al tener contacto, al parasitar células de seres vivos. Este es un virus que contiene solamente un filamento de ARN, y esta membrana que está a su alrededor es una membrana lipídica que tiene esta característica de que es bastante sensible a los detergentes, a las sustancias que utilizamos para desinfectar y para limpiar habitualmente. Y, por supuesto, aparece este amiguito, el murciélago. ¿Y por qué? Porque los murciélagos son los huéspedes naturales de los betacoronavirus. Y en este sentido, la humanidad ya tuvo experiencia, porque en el año 2002 hubo una epidemia también en China por el primer SARS, que fue el SARS-CoV-1, que afectó a casi 9.000 personas, que tuvo una mortalidad del 10%, y fíjense que una década después se presentó el MERS, que surgió en Medio Oriente. Esta enfermedad fue mucho más severa, afectó a casi 2.500 personas, por suerte, y se autolimitó en aquel momento, y tuvo una mortalidad muy elevada del 35%. En todos los casos, la enfermedad tuvo este mismo ciclo biológico. El virus procedió del murciélago, pasó por un huésped intermediario, por ejemplo, en este caso el dromedario, y después pasó al ser humano. En el caso de este virus, se cree que el huésped intermediario sería el pangolino, pero esto no está firmemente demostrado, sigue aún en investigación.
¿Y por qué se produce este salto del virus de una especie a otra? La realidad es que no está esclarecido todavía, pero lo que sí se ha visto es que en este mercado de mariscos y de frutos de mar, en donde los casos tenían en común, digamos, la concurrencia a este centro o el haber trabajado en este mercado, en los alrededores de este mercado existen numerosos criaderos de animales, tanto domésticos como salvajes, en situación de confinamiento y estrés, y se tiende a pensar que esto puede haber facilitado el salto del virus del murciélago a un huésped intermediario y de aquí al hombre. Bueno, como ustedes saben, la epidemia comenzó en China, pronto se diseminó en los países asiáticos, como Corea del Sur, Irán, Japón, y después tuvo un salto muy veloz también a los países de Europa, en donde tuvo un comportamiento sumamente agresivo. Estos países se vieron sorprendidos por el advenimiento del virus, tuvieron muchísimos casos y digamos, no tuvieron, si se quiere, la cintura para tomar decisiones rápidamente que contengan el foco. Y vieron superados sus sistemas de salud, o sea, países con sistemas de salud muy robustos como Italia, España, Francia, Reino Unido. Bueno, también a veces por decisiones políticas también, que tuvieron que ver con quizás confiar en la posibilidad de la inmunización de rebaño. Pero bueno, lo cierto es que estos países tuvieron muchos casos en poco tiempo. Esto generó una pirámide de casos que generó un gran colapso en el sistema de salud y una elevada mortalidad. Después de Europa, el virus se trasladó a América y actualmente el epicentro de la pandemia está en América. Y América hoy ya ostenta más del 50% de los casos en el mundo, a expensas fundamentalmente de Estados Unidos, que tiene, para redondear, alrededor de un 50% de los casos, Brasil, que tiene más o menos un 27%, el resto se distribuye en el resto de América, México también tiene un impacto importante, y Argentina representa casi el 2%. El día 11 de marzo, cuando ya había más de 100.000 casos diagnosticados en el mundo, más de 100 países afectados y 5 continentes comprometidos, la OMS declaró la pandemia por COVID-19. Y esto, bueno, asustó mucho a la gente porque el término pandemia es un término que suele asociarse en el colectivo imaginario a una gran mortalidad, a una gran morbilidad, y en realidad quizás tiene que ver más con la capacidad de transmisión de este virus y de inserción en diferentes espacios, también gracias a la globalización de las comunicaciones que se vive en este siglo. Esta es la situación actual. Fíjense, este mapa, quizás ya muchos lo vieron o lo conocieron, es un mapa interactivo que se actualiza en tiempo real de la Universidad de Johns Hopkins. Este gráfico yo lo inserté ayer a la tarde, les digo porque por ahí respecto de hoy hay un pequeño retraso, si se quiere, y ayer había casi 19 millones de casos, como yo les mencionaba, a expensas fundamentalmente de Estados Unidos, que tiene casi 5 millones, Brasil, que tiene casi 3 millones, India, que también está presentando numerosísimos casos, casi 2 millones, después está seguido por Rusia, Sudáfrica y México. Y en esta secuencia, Argentina está ubicada en el puesto número 19. Respecto a la mortalidad, fíjense, casi 711.000 fallecidos, y esto también es a expensas de los países que presentan más casos, porque hay una relación también algo lineal entre la presentación de casos y la mortalidad, aunque esto no siempre es tan así. Ya lo vamos a ver porque nosotros somos algún ejemplo de eso. Fíjense, Estados Unidos tiene casi 160.000 fallecidos, Brasil casi 100.000 fallecidos, México casi 50.000 fallecidos, el Reino Unido 47.000, y en esta secuencia Argentina está ubicada en el puesto número 27. Si nosotros vemos la mortalidad, a mí me parecía interesante traerles este dato. Fíjense, ayer
teníamos 4.135 fallecidos. Y fíjense, en Argentina tenemos casos parecidos a los que hay en Francia y en Alemania. Sin embargo, quería señalarles que en Francia tenemos tienen casi 10 veces más fallecidos que en Argentina, y en Alemania tienen casi el doble. Es decir que la mortalidad y la letalidad en Argentina se mantienen en un nivel bastante bueno. Esta es la situación al día de ayer. Fíjense, tenemos las 24 provincias del país con casos. Estas actualmente, en el 57 prácticamente por ciento, son de origen comunitario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno le pregunta al paciente, bueno, ¿vos estuviste en contacto con algún caso positivo? ¿Tenés noción de haber estado con alguien que haya padecido la enfermedad o que la esté cursando? La gente dice no, la verdad no sé de dónde, en dónde me contagié, y esto implica que hay un origen comunitario. Y en Argentina, bueno, ahora lo vamos a ver, en las últimas 24 horas, perdón, voy a correr un poquito esto. En las últimas 24 horas tuvimos 7.513 casos, que representó un nuevo récord, alcanzando 228.195 casos, con una edad promedio de 37 años. Tuvimos 116 fallecidos en las últimas 24 horas, y esto suma 4.251 fallecidos con una edad mediana de 75 años. Y fíjense, es interesante destacar esto, ¿no? Los que se enferman son los más jóvenes, pero los que fallecen son los más grandes, ¿no? Esto que parece una verdad de perogrullo, es interesante destacarla porque esto es lo que debe impulsar la solidaridad intergeneracional, ¿no? Los jóvenes somos los que más nos enfermamos y quizás usamos una enfermedad leve, pero nuestros mayores son los que pueden enfermar gravemente y fallecer. Entonces tenemos que estar muy comprometidos en el cuidado de los grupos de riesgo. Y por último, les quería mostrar esto, que es la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. 1.245 camas en las últimas, es la cifra de ayer, y esto implica un 57% de ocupación a nivel país, de las cuales el 88% de las camas están localizadas en el AMBA, y dentro del AMBA el 67% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Y esto es a expensas fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente del primero, del segundo y hasta el tercer cordón bonaerense, y hay una tensión muy importante en el sistema de salud, especialmente en el subsector privado, que es un subsector que pudo expandir parcialmente sus camas, pero que no, tiene una capacidad limitada. El subsector público pudo hacer una expansión mayor, y justamente esta tasa de ocupación se mantiene en este nivel gracias a que en los últimos días y en los últimos meses se han generado nuevas camas, se han adquirido nuevos respiradores y se han ido inaugurando nuevas facilidades para asistir a estos pacientes. Quería mostrarles que en Argentina tenemos varias provincias ahora con circulación comunitaria, entre ellas Chaco, Mendoza, Neuquén, Río Negro, y tenemos varias provincias que nos preocupan también, porque a pesar de haber controlado en algún momento sus brotes de coronavirus, están con un gran aumento de casos en este momento, y por eso las autoridades sanitarias tienen que trabajar intensamente en contener estos focos. Entre ellas Córdoba, Jujuy, Salta y también Tierra del Fuego. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Estoy segura que ustedes lo tienen clarísimo, porque es algo que tiene mucha difusión. Fundamentalmente ustedes saben que este virus puede generar un cuadro de dolor de garganta, que puede ser leve, puede dar tos, puede dar fiebre o febrícula,
o incluso puede cursar con ausencia de fiebre. También puede generar dificultad para respirar y es muy característico, lo que nosotros llamamos patognomónico, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Es decir, es algo que caracteriza especialmente a este virus, ¿sí? Es interesante esto del resfrío, la gripe, ¿no? Este virus no necesariamente puede dar un cuadro pseudogripal. O sea, los cuadros gripales en general cursan con fiebre alta y con mucho quebrantamiento, postración, dolores corporales intensos. Este virus puede manifestarse como un resfrío común, como un cuadro de congestión, un dolorcito de garganta, un malestar, y también puede presentarse como un cuadro gastrointestinal, por ejemplo, con diarrea, vómitos, y es por esto que recientemente se ha incorporado a la definición de caso estos síntomas, diarrea, vómitos y también dolor de cabeza. Fíjense que en series de pacientes españolas, por ejemplo, la presentación gastrointestinal llegó hasta casi un 40%. Así que es una presentación para tener en cuenta también. Lo interesante a saber es que en el 80% de los casos la enfermedad es leve, en un 15% la enfermedad es moderada severa y estas personas van a requerir algún grado de hospitalización, y en un 5% la enfermedad es crítica, que son los pacientes que ingresan a terapia intensiva y muchos de ellos requieren respirador y son los que concentran la mayor mortalidad. Pero me interesaba comentarles también que un 10 a un 15% de los pacientes que tienen formas leves pueden progresar a formas moderadas a severas, y que también un 15 a un 20% de los que tienen formas moderadas pueden progresar a formas críticas. Esto me parece interesante comentarles brevemente. Este es un artículo que se ha publicado recientemente y es el primer análisis que hay de casos en Argentina. Fíjense, son casi 117.000 casos que se analizaron y se publicaron, y me pareció interesante aprovechar esta publicación para mostrarles este tema. Ustedes bien saben que esta enfermedad tiene factores de riesgo que son fundamentalmente la edad, ¿sí?, mayor a 60 años, pero también la hipertensión arterial, la diabetes, el asma, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad oncológica previa, la insuficiencia renal, ¿sí? Y fíjense que en los casos confirmados en Argentina, la morbilidad más prevalente fue hipertensión arterial. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no tenían ninguna comorbilidad. Ahora, cuando nosotros analizamos el subgrupo de los pacientes fallecidos, fíjense, en los mayores de 60 años, la comorbilidad más prevalente fue hipertensión arterial. Y esto no sorprende, porque la hipertensión arterial es una enfermedad sumamente prevalente después de los 60 años. Y en los menores de 60 años fue la diabetes. Y también otra enfermedad que es importante destacar es la obesidad, que también se vio con mucha prevalencia en los menores de 60 años que fallecieron por COVID. De la letalidad, simplemente me interesaba destacar que en Argentina, fíjense, tenemos una letalidad del 1,9%, ¿no? O sea, estamos muy bien en términos de letalidad, a diferencia de otros países como por ejemplo Reino Unido, que tienen un 15%, México casi un 11%, y así va descendiendo el nivel. Y también me parecía interesante traer este dato, que es que hay más de 100.000 recuperados en Argentina en este momento. Pasando a los aspectos clínicos y epidemiológicos relevantes, que me parece que también tienen que ver con muchas de las preguntas que ustedes formularon. ¿A quién consideramos un caso sospechoso? Yo lo simplifiqué de una manera que sea práctica para que lo comprenda la comunidad en general, ¿sí? Toda persona que presente 2 o más síntomas de los que hablamos, es decir, fiebre o febrícula, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o gusto, dolor de cabeza
vómitos y o diarrea. Cualquier persona que presente 2 o más de estos síntomas, cualquiera de ellos, configura un caso sospechoso. O bien, una persona que presente una infección respiratoria aguda severa, como una neumonía, debe considerarse un caso sospechoso. Entonces, estas personas deben someterse a un hisopado, a un hisopado que es para realizar la famosa PCR para el virus SARS-CoV-2, que es el método de diagnóstico de la infección aguda, con una excepción que ahora vamos a ver en unos minutos. ¿Qué es el famoso contacto estrecho? Que es tan importante también tenerlo claro. Un contacto estrecho es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, puede ser un conviviente, puede ser un compañero de trabajo, puede ser una persona a la que uno le presta algún tipo de cuidado. Mientras este caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas, esto es importante, siempre se toma ese lapso de 48 horas previas porque ahora Pablo lo va a mostrar también, las personas pueden contagiar en esta etapa. Y tiene que haber sido ese contacto por al menos 15 minutos. Entonces, menos de 2 metros de distancia, por al menos 15 minutos, y mientras la persona presentaba síntomas y desde 48 horas antes. ¿Qué tiene que hacer el contacto estrecho? El contacto estrecho se tiene que aislar por 14 días en su domicilio o en alguna facilidad también, digamos, en algún nivel extrahospitalario se puede llegar a considerar en algún caso cuando no hay posibilidades de aislamiento, pero en principio, digamos, en general estos pacientes se aíslan en sus domicilios. Se debe aislar por 14 días y debe automonitorear sus síntomas. ¿Tiene que hisoparse el contacto estrecho que está sin síntomas? No, no tiene que hisoparse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prueba de PCR en un paciente que no presenta síntomas tiene muy baja sensibilidad, es decir, tiene una elevada probabilidad de presentar falsos negativos. Y entonces esto genera una falsa sensación de seguridad de que uno tal vez no está contagiado, que no tiene la infección, y tal vez deja de aislarse. Y en realidad, lo más importante para el contacto estrecho es el aislamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el contacto estrecho presenta síntomas? Bueno, en este sentido hubo una modificación recientemente, porque hasta hace poquito el contacto estrecho, cuando presentaba síntomas, se debía hisopar, ¿sí? Se debía realizar la PCR para el diagnóstico. Desde ayer cambió justamente la definición de caso confirmado y comenzó a considerarse el nexo epidemiológico como razón para asumir que un paciente es positivo sin necesidad de de hacerse una PCR. Pero, a ver, vamos a analizar bien esta situación para que no haya confusión. ¿Cuándo consideramos al nexo epidemiológico como posibilidad de diagnóstico? Tiene que tratarse de áreas de transmisión comunitaria, como las que vimos hace un ratito, como la situación del AMBA y de las provincias que mencioné. Tienen que ser casos sospechosos, es decir, que presenten síntomas y que sean contacto estrecho de un conviviente, ¿sí? De una persona que es conviviente de un caso confirmado para COVID-19. ¿Está bien? En esos casos, por ejemplo, en una familia hay una persona que es positiva y otra persona que puede ser su mujer o su hijo, algún conviviente, comienza con síntomas, esa persona se considera que es positiva. E igualmente las autoridades sanitarias tienen que hacer la notificación del caso y se maneja exactamente igual, excepto por el tema de la PCR. Y hay algunas excepciones para esta consideración de diagnóstico por nexo epidemiológico, que son las siguientes. Personas con factores de riesgo y mayores de 60 años, personal esencial, personal de salud,
personas que requieren internación por el cuadro clínico, embarazadas, trabajadores en comunidades cerradas, por ejemplo, geriátricos, por ejemplo, cárceles, diferentes, facilidades en donde hay gente internada, como un psiquiátrico, y también en los fallecidos de causa desconocida. En todos esos casos, aunque exista el nexo epidemiológico claro con un conviviente, igualmente se va a hacer el hisopado. Por último, y ya con esto cierro mi presentación, les quería hablar del alta epidemiológica. ¿Cuándo se considera que una persona está de alta? ¿Y por qué también? En los casos leves a moderados, el alta se otorga a los 10 días desde la fecha, se cuenta desde la fecha del inicio de los síntomas. Siempre que la persona se encuentre asintomático, tenga una evolución favorable, sin necesidad de internación en ese momento, y en este escenario no hace falta una PCR de control, o sea, no hace falta repetir el hisopado. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que muchas personas que padecen la infección persisten con una PCR positiva por mucho tiempo, incluso puede llegar a ser hasta 2 meses y a veces incluso más. Sin embargo, esas personas no tienen virus viables o con capacidad infectante en su mucosa. Esto se ha podido confirmar a través de estudios que han evaluado, han sembrado esas muestras en cultivos celulares y han visto que el virus solamente es viable más o menos hasta el día 8. ¿Sí? Después del día 8, en los cultivos celulares no hay viabilidad, no hay capacidad del virus de continuar infectante. Entonces, a raíz de esto, todos los organismos y la mayoría de las guías y de las comunidades científicas decidieron unificar este criterio en que 10 días es suficiente. Para los casos graves, el alta también se otorga a los 10 días desde la fecha del inicio de los síntomas, siempre que la persona se encuentre asintomático y tenga una evolución favorable. Y en este caso, sí hace falta una PCR negativa, que se hace también a los 10 días y se ve qué es lo que sucede. ¿Por qué hace falta? Porque en los casos graves puede haber una persistencia viral por un tiempo mayor, pero que generalmente no supera los 21 días. Así que en estos pacientes se sigue haciendo una PCR de control, por lo menos acá en Provincia de Buenos Aires es parte del protocolo institucional, del protocolo jurisdiccional, y es lo que se está llevando adelante. Así que bueno, finalizo mi participación y le doy lugar a Pablo para que siga con los demás aspectos. Muchas gracias, Leda. Pablo, te escuchamos. Tenemos más de 800 conectados. Esta noticia nos pone muy contentos. Aprovechamos para decirles a todos que por fuera de las personas que nos están mirando ahora en vivo, esta charla va a quedar grabada a disposición de, obviamente, Pacientes en Red y también de nuestros socios y del público en general para que la compartan o la puedan volver a disfrutar. Pablo, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación y gracias a Pacientes en Red por la iniciativa. La verdad es que me parece muy importante trabajar en la divulgación de qué es lo que sabemos, porque uno en el día a día con los pacientes se da cuenta del pánico y de las cosas irracionales que se manejan y que son perfectamente comprensibles en función de la confusión, pero que tenemos que tratar de ir poniendo en negro sobre blanco cada una de estas cosas para tratar de que nuestros resultados con los enfermos sean mejores y que la gente esté más tranquila. Tengo que agradecerle a Leda algunas de las diapositivas que me prestó, así que algunas de las cosas que van a ver son diapositivas que me prestó Leda, y les quiero contar que yo tengo un par de conflictos de interés. A mí me parece siempre importante aclarar desde qué lugar uno está hablando las cosas, y estos se llaman conflictos de interés. Yo trabajo en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Este es un hospital
de los grandes, y es un hospital de los 3 o 4 grandes que tiene el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires, y es una institución que está trabajando con muchas camas ocupadas, está trabajando muy, muy, muy arduamente, con personal de salud que está enfermo, con compañeros que están enfermos, y todo esto nos pone en una situación de análisis de la situación que de ningún modo es aséptica. Estamos metidos ahí viendo esto, y colaboro en la Comisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología, con la cual también estoy desde ese lugar hablando y conversando con bastante frecuencia con los medios en función de noticias que van apareciendo. Entonces, es desde esos dos lugares que yo le estoy hablando, o que yo quiero presentarme a hablar a pacientes, a población en general. Nada de lo que van a escuchar va a ser demasiado técnico, sino que va a tratar de hablar desde el modo más llano en el que yo puedo, tratando de aclarar aquellas cosas que me parece que son importantes. Y dijo Leda bien cuando hizo la presentación, yo iba a hablar de la transmisión de la enfermedad, y la verdad es que la enfermedad se transmite, lo hemos escuchado mucho, pero no quiero dejar de remarcarlo, se transmite como todas las infecciones virales, como todas las virosis respiratorias, perdón, por lo menos, y estos se transmiten a partir de gotas que nosotros esparcimos cuando estamos infectados, si tosemos o estornudamos, o incluso cuando hablamos o cuando respiramos. Y estas gotitas, en realidad las partículas virales que están introducidas dentro de estas gotitas, entran a mi organismo a través de mucosas. Mucosas son las superficies que recubren algunas partes del cuerpo, particularmente y básicamente, en esto es importante, la mucosa de la boca, las mucosas de los ojos y la mucosa nasal. No se transmite a partir de la piel. Nosotros insistimos con la higiene de manos, insistimos con el lavado de manos, porque las manos son vehículo del virus, pero no porque el virus pueda ingresar a partir de la piel. La transmisión es en este punto entonces de persona a persona. Yo tengo que estar cerca de alguien para transmitirle la enfermedad. Y se contagia entonces por este contacto estrecho, mucho menos frecuentemente por superficies inanimadas que pueden estar contaminadas. Esto cuando recién empezamos a conocer la enfermedad se le había dado mucha importancia, ahora sabemos que no es tan vital, y a partir de aerosoles, que son gotitas mucho más chiquititas que podemos producir desde la vía respiratoria. Y cómo los portadores del coronavirus infectan a otra gente, me parece que este gráfico que me pasó Leda justamente es enormemente claro al respecto. Nosotros vemos entonces que desde algunos días antes de empezar a tener la enfermedad, y esto es lo que llamo periodo presintomático, antes de tener síntomas, puedo contagiar la enfermedad. Y el volumen o el impacto que tiene esta transmisión presintomática lo vemos en este gráfico con este color celeste. Vemos en segunda instancia que algo así como el 40% de las infecciones se producen, se transmiten durante el periodo sintomático. Así que si juntamos ese momento presintomático y el momento sintomático, tenemos que el 85% de las infecciones se transmiten, se contagian en ese momento. Vemos que la transmisión que pueden producir las personas asintomáticas, aquellas que nunca tendrán un síntoma, es enormemente chiquita. En tanto que también la transmisión que puede producirse a partir del ambiente, también hoy sabemos que parece ser muy, muy bajita. Entonces, el grueso de nuestros esfuerzos están concentrados en esto, están concentrados en trabajar con las personas con síntomas y en detectar y trabajar con aquellas personas que van a desarrollar síntomas y que pueden contagiar desde un par de días antes incluso. Y este ejemplo de un coro que está publicado, que fue publicado en un MMWR, esto es una revista muy, muy importante de epidemiología, que publican los centros de infecciones de los Estados Unidos, nos da una cuenta y nos muestra qué tan transmisible es este virus. Y vemos cómo en un coro, ¿sí? En un coro, una persona asintomática, uno de los coristas
asintomáticos, contagió al 87% del resto de sus compañeros de coro en un periodo previo a haberse enfermado. Así que vemos cómo esta situación, que me parece muy ejemplificadora y muy paradigmática, gente junta, gente haciendo actividad respiratoria, gente no protegida, y con uno de ellos, que no había tenido síntomas todavía, contagió a gran parte de este grupo. De esto se desprende entonces esta realidad de que esta enfermedad es muy transmisible, tal cual lo estamos viendo en nuestros hospitales, en nuestra vida, durante todos los días. No sé qué es lo que ocurrió, se me colgó la computadora. Les pido Pero va de vuelta, Pablo, no hay drama. Dale, te esperamos. Estoy en problemas, ¿eh? Houston, estamos en problemas. A ver, te puedo ofrecer esto. Mira, Pablo, ¿me querés mandar la presentación por mail y la comparto yo desde mi computadora? Bueno, les pido disculpas, no sé qué pasó. Se me colgó la computadora directamente. Muy bien, no pasa nada, Pablo, no pasa nada. Me imagino que los que nos están mirando, todos en sus casas tienen el mismo problema, que las computadoras se han convertido en un bien esencial y bueno, con mucha saturación de trabajo y de flujo, así que pasa eso. Si podés mandarme la presentación, yo la repito desde acá. Insistimos, tenemos más de 800 espectadores, gracias a Pacientes en Red y a KM también por confiar en nosotros en esta charla que hizo Yaleda y que ahora está compartiendo Pablo. ¿Me mandaste el mail, Pablo? No estoy pudiendo, no sé, tengo la computadora colgada, salvo en esta función que es la que estamos ejercitando en este momento, que es la de conversar. Te propongo esto. Yo voy a tratar de seguir a capela con alguna de las cosas que quería comentar. Ahí está, dale. Si no hay demasiado problema, y después en todo caso contestamos alguna pregunta. La verdad que les pido disculpas a todos por esto, se escapó de mis manos. Había unas 5 o 6 diapositivas más para ver con ustedes. Pero estas trataban de algún modo la evolución de esto, digamos, íbamos a partir de este caso, el del coro que les acabo de mencionar, a ver cómo esto repercutía en las medidas que nosotros tenemos que tomar para prevenir la enfermedad, que es lo que seguía diciendo. La primera parte era la transmisión, la segunda era la prevención. Creo que el ejemplo del coro es muy claro para graficar que lo que tenemos que evitar es la conglomeración de gente, lo que tenemos que evitar es la conglomeración de gente, porque esto vehiculiza y permite la transmisión a partir de la vía respiratoria entre personas. Es esto lo que ha llevado a la base racional de la necesidad de utilización de barbijo. El barbijo, correctamente utilizado, sirve no para evitar que yo me contagie, sino que es una medida probadamente eficaz para evitar que yo contagie, que yo, siendo esa persona presintomática, esté contagiando a los demás. Entonces, es necesario que utilicemos barbijo, es necesario que nos distanciemos y es necesario que nos higienicemos las manos. A esto les seguía y les vuelvo a pedir disculpas porque la verdad que tenía algunas presentaciones que me parecían interesantes para mostrarle números. Lo que quería comentar a continuación de esto es que otra de las cosas que hemos aprendido, que nos ha enseñado esta pandemia, es a lidiar con lo que se llaman fake news. Estas fake news que nos están convocando a conversar en este momento son noticias que tienen génesis en lugares de los más diversos y no necesariamente malintencionadamente. No obstante eso, estas noticias falsas llevan a que la población adopte conductas erróneas de modo masivo. Y esto sobrecarga al sistema, produce enorme angustia en los pacientes y en la población, y lejos de ayudarnos,
lejos de ayudar a la situación pandémica, la complica enormemente más. Dos ejemplos me parecen a mí muy, muy importantes para mostrar esto. Uno de los ejemplos son los pánicos a la transmisión de la enfermedad que se dieron al principio de la pandemia y que hoy parecen un poquito más racionales. Esos pánicos a la transmisión de la enfermedad llevaron a situaciones de discriminación y a que incluso en edificios se llegara a estigmatizar al personal de salud que vivía o que trabajaba en esos lugares. El otro de los ejemplos es todo lo que creció y se generó alrededor de la utilización de plasma de convalecientes como tratamiento. Hace unos meses atrás, un mes atrás, hemos tenido en el Hospital Santoyani, donde yo trabajo, la situación de un paciente internado que viralizó un pedido, digamos, se grabó viralizando una solicitud de plasma para él, diciendo que no se le daba plasma porque estaba reservado a otra gente, y la verdad es que no se le daba plasma porque no había protocolos de utilización de plasma en el hospital en ese momento. Y esto viene a cuento de que el plasma sigue siendo hoy un tratamiento absolutamente experimental, por lo que todas estas demandas llevadas a cabo desde estas bases poco racionales producen enorme cantidad de angustia en la población sin que esto tenga real utilidad para mejorar la calidad de vida de ninguno. Creo que es necesario que estemos todos alerta frente a las fake news, estemos alerta mirando y leyendo y releyendo y tratando de buscar la fuente de aquella cosa que estamos leyendo, tratando de contrastarla con información que puede aparecer en otros sitios y tratando de contrastarla con la única información oficial y seria que existe, que es la que nos dan ciertamente los ministerios de salud locales, nacionales, provinciales o incluso de otros lugares del mundo. Es bueno contrastar con la información de la Organización Mundial de la Salud, o es bueno contrastar con la información de algunas sociedades bien reconocidas como la Sociedad Argentina de Infectología o la Fundación Huésped. Les vuelvo a pedir disculpas por el problema que tuve con la presentación y les agradezco mucho la atención que han tenido. Muy bien, Pablo, muy bien, está muy bien. Te agradecemos mucho. Y no son problemas, son dificultades que están para superarse y lo bien que has hecho. Bueno, preguntas tenemos, a ver, vamos a actualizar. A mí me gusta esto, me gusta saber cómo nos está yendo. Bueno, tenemos casi 900 espectadores. No se asusten porque tenemos 253 comentarios, así que tenemos unos 10-15 minutos de preguntas a los 253 que se han conectado por Facebook. Les pedimos disculpas porque lógicamente no podremos responderles a todos, pero sí nuestros amigos de Pacientes en Red estuvieron haciendo un trabajo de recolección de preguntas. Algunas de ellas ya han sido respondidas por ustedes, Leda y Pablo, otras no, o me gustaría reforzar sobre todo porque se repiten. El primer lugar y lo más reciente es una persona que en televisión toma lavandina. En realidad, un presidente norteamericano que por televisión toma lavandina y un presidente de Brasil que por televisión toma lavandina. ¿Qué hacemos con eso, Leda, Pablo? Yo tenía que hablar de eso. De hecho, había una diapositiva, había una foto de alguien tomando lavandina en mi presentación. La verdad es que me parece que tenemos como sociedad que tratar de aprender a filtrar esas cosas, aprender a filtrar esa información, tratando de cotejarla con los lugares serios. Es cierto que es enormemente dificultoso el poder y la penetración que tienen los medios de comunicación, están muy por encima muchas veces de lo que la razón impone o que la razón propone, y por otro lado, digamos, la demanda general se choca con una regla de la ciencia, que es que la ciencia avanza despacio. Y avanza despacio y el conocimiento avanza de ir contradiciéndose. Entonces, esas contradicciones que son vividas como enormemente problemáticas y ciertamente en la angustia de la persona enferma o el habitante de la Argentina que vive esta situación, es más que razonable que la vivan de modo problemática. Debemos tratar de comprender y de entender que es la forma en la que la ciencia avanza usualmente. Entonces, los conocimientos se van generando despacito
y como población tenemos que tratar de confiar en la dirigencia que la verdad es que llamativamente, y lo digo con asombro y con alegría, llamativamente, pese a la bandería política que cada uno podría tener, están todos enarbolando la misma idea o la misma necesidad de tratar de ir en un solo sentido, que es el de tratar de trabajar sobre las evidencias y en pos de la salud de la gente. Entonces, la verdad es que me parece que tenemos que tratar de llamarnos a la reflexión, a la prudencia, y tenemos que tratar de instar a los medios, y esto es lo que estamos tratando de hacer con esto, y estamos tratando de hacer de la sociedad, y está tratando de hacer un montón de comunicadores serios, ciertamente, tenemos que tratar de instar a que los medios traten de moderar sus formas. Pero, insisto, la seriedad no necesariamente sea algo inherente a los medios o a todos los medios. Y tenemos que tratar de no tomar la bandina, ¿no? Completo yo. No, eso desde ya, ni lavandina, ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, ni nebulizarnos con, ¿entiendes? Digamos, aparecen un montón de cosas y tenemos que tratar de ser prudentes. Es poco probable que una cosa revolucionaria aparezca primero en los medios que en una revista científica. Es enormemente poco probable. Afortunadamente, agrego yo. Leda, consulta por los pacientes asintomáticos. Viste que se genera en el ciudadano común esto de, bueno, no tengo COVID, pero ¿y si tuviera? ¿Y si tuve? ¿Hay alguna manera de rastrear? Y la pregunta ¿es útil saber que yo esté preocupado, porque a lo mejor tuve hace 20 días un resfrío o me dolía la panza a propósito de los nuevos síntomas? ¿O el paciente asintomático, si es que tuvo el COVID, tiene que estar tranquilo? Sí, yo creo que ese es el camino, digamos, el que está asintomático tiene que estar tranquilo y tiene que, digamos, adherir a las pautas de cuidado que se están dando desde el Ministerio de Salud, desde las jurisdicciones, desde la Sociedad Argentina de Infectología. La realidad es que si las autoridades sanitarias lo consideran, en algún momento tal vez se realice algún estudio de cero prevalencia, es decir, algún análisis en donde se vea si las personas tienen anticuerpos, como por ejemplo se hizo una experiencia en el barrio Mujica específicamente, que fue un barrio muy golpeado por el COVID y en donde se vio que la cero prevalencia era muy alta, llegaba hasta un 53%, y es interesante lo de ese barrio porque ellos vieron que por cada persona sintomática había 9 que eran asintomáticos. Sin embargo, no hay que pretender extrapolar esa situación a toda la sociedad ni a toda la realidad, porque cada barrio, cada contexto tiene su propia dinámica también de transmisión. Entonces, realmente, esta fue una experiencia y tal vez en algún momento se realicen algunas otras experiencias. Ahora, por ejemplo, se están haciendo estudios en personal de salud, en hospitales de Cava, acá también en Provincia de Buenos Aires. Yo también trabajo en un hospital, que es el Hospital Maternidad de Vicente López, y también se están realizando estudios de cero prevalencia. Y bueno, sí, como mensaje, creo que el asintomático tiene que estar tranquilo, no necesita hisoparse, no necesita hacerse estudios de anticuerpos, ¿sí? Y si presenta síntomas, sí tiene que hacer la consulta pertinente. Pablo, yo quisiera agregar una cosa a esto, si se puede. La verdad es que me parece importante entender que estos estudios serológicos, de los cuales bien habla Leda, nos sirven para dar información epidemiológica, no nos sirven para definir a una persona. Entonces, eso de demandar o de venir a pedir el estudio, la verdad es que existen lo que llaman falsos positivos, falsos negativos, y eso tenemos que conocerlo y entenderlo, porque cada estudio sirve para dar la información para la cual fue generado. Los estudios serológicos sirven para que yo tenga una foto de la población, pero me dice poco de una persona en particular. Nosotros estamos haciendo eso en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, estamos haciendo estudios serológicos en el personal de salud y encontramos mucha gente que nos da estudios positivos, nos da el estudio serológico positivo, que después no terminamos de confirmar por ninguna cosa. Entonces, insisto, sirve para que veamos la foto de la población. No voy a cambiar decisiones con una persona. Y esto me parece que es importante para todos. Haya tenido o no haya tenido
sea sintomático o no sea sintomático, tenga serología positiva o tenga serología negativa, me tengo que cuidar igual. Yo tuve coronavirus y sigo yendo con los mismos cuidados al hospital. ¿Está? Porque esa es la regla, eso es lo que tengo que hacer. No, es que lo digo por eso, claro. Tuve coronavirus, sobreviví, no pasó nada, acá está. Y tengo que seguir yendo con los mismos cuidados al hospital. Yo aclaro que en mi caso se contagió toda mi familia, mis hijos, mi marido, y quiero también, lo traigo no por ponerme en una posición de víctima, ni mucho menos, sino para trasladarle a la gente también que entiendan lo que se está viviendo, ¿no? Y que sepan esto que vos mencionabas, ¿no? El personal de salud estamos sumamente expuestos, estamos sometidos a mucha tensión, a mucho estrés, tratamos de trabajar lo mejor posible, y a veces nos genera un poco de bronca cuando vemos actitudes en la población que no tienen nada que ver con la realidad que se vive en un hospital. Muy claro, Leda. Consulta, hemos visto mucho, hemos escuchado y seguramente ustedes vieron que cada uno en su rubro y a ustedes les deben, no digo personalmente, pero sí por Zoom o por teléfono, les deben decir, ¿ustedes qué saben? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Habrán escuchado, pasa en todas las familias y a propósito de este público que nos sigue en el día de hoy, que hay muchas personas que dudan o de ir ellas mismas al hospital o de llevar a sus familiares al hospital, primero por miedo a un contagio y segundo por miedo a que no, lo van a dejar y no lo vamos a poder ver. El viernes que viene vamos a hablar específicamente de los tratamientos en tiempos de COVID, vamos a machacar sobre eso porque es una demanda necesaria que nos han transmitido la gente de Pacientes en Red. Pero digo, en general, ¿ustedes notan eso? ¿Y qué se le puede decir a una persona que o ella misma o que tiene en su casa alguien que tiene un problema y le dice, che, para, esperemos, no vayamos todavía al hospital porque mira si se contagia de COVID o mira si lo dejan internado y después no lo vemos por 15 días? Sí, la verdad es que eso justamente es lo que no hay que hacer. O sea, todos los pacientes, todas las personas que tienen enfermedades crónicas no deben abandonar sus tratamientos, tienen que continuar con los controles médicos, tienen que continuar con los tratamientos, tienen que procurar seguir todo adelante, porque la realidad es que eso va a generar un detrimento para su propia salud, pero además también eso va a generar una tensión mayor en el sistema de salud, porque, por ejemplo, un paciente diabético que no hace sus controles adecuadamente es un paciente que también puede requerir una cama de terapia intensiva en un momento de muchísima tensión por algo diferente a COVID. Entonces, hay que continuar con todos los tratamientos crónicos y los seguimientos. ¿Pablo? No, sí, estoy absolutamente de acuerdo, obviamente, pero comparto el hecho, digamos, o la vivencia que comentabas de que hay gente que le rehuye a venir a la institución o de hacer la consulta porque teme digamos, la forma en la que se maneje la enfermedad. Y la verdad es que yo entiendo toda esa cosa afectiva, pero la verdad es que ciertamente esos aislamientos, cuando son necesarios, son absolutamente importantes para prevenir la dispersión de la enfermedad y eso me trasciende a mí como persona. Impacta en mi familia, impacta en mis seres queridos e impacta en la población en general. Entonces, ciertamente estamos continuamente hablando de la solidaridad, digamos, estamos diciéndonos que somos solidarios. La verdad es que hacer ese tipo de consultar y preocuparnos por el coronavirus es solidario. La verdad es que por otro lado, los mecanismos de manejo de esta enfermedad han ido cambiando también a lo largo del tiempo y hoy hay pacientes que retornan a su domicilio más tempranamente, que le podemos armar, ya sabemos cómo armarle algunas cosas en domicilio, así que no necesariamente todo el mundo tiene que ir a encerrarse a un lugar donde va a quedar aislado, pero ciertamente hay que tener cuidados de contacto. Estuvo claro en la presentación, pero sigue habiendo muchas dudas. También cuando cada persona en su familia o en su ámbito de trabajo, los que están yendo a cumplir con sus tareas, se enteran de un caso de COVID y la reacción del entorno en la familia y en el trabajo es hágame el test ya, quiero saber ya qué es lo que me pasa. Ustedes algo han dicho, pero
¿sería esa la reacción más prudente? ¿Pedir testeos para todos y todas al instante cuando nos enteramos de una persona positiva? No, bueno, lo dijo Leda antes, ¿no? Lo dijo en parte en la presentación, pero la verdad es que en eso han hecho flaco favor, en mi criterio, algunas conductas de los políticos y gran parte de las cosas que se hicieron y se ven en los medios. Porque vimos, y no voy a hacer nombres de políticos, pero vimos el que estuvo en tal reunión y que al día siguiente estaban hisopando absolutamente a todo el mundo, y lo vimos en ambos partidos políticos y lo vemos en infinidad de programas de televisión, y la verdad es que eso no tiene absolutamente ninguna racionalidad. No tiene ninguna racionalidad. Porque ese hisopado inmediato es muy probable que no pesquise nada. Porque desde que yo me contagie hasta que empiece a tener virus, van a pasar un tiempo, van a pasar unos días. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Lo adecuado es ponerme en cuarentena, es aislarme, es monitorear mis síntomas y ver si desarrollo los síntomas en el tiempo que corresponde. Y en algunos casos, hisoparme al fin de ese tiempo, pero solo en algunos casos, o si aparecen síntomas. Pero la verdad es que eso que vemos con tanta frecuencia, creo que es mucho más el mal que hace que el bien que hace. Es muy probable que otorgue falsa sensación de seguridad al que tuvo un hisopado negativo al día 2 y en función de ese hisopado salga a hacer tropelías y levante y se descuide. Y eso es ciertamente un problema. Sí, lo que, Pablo, no sé, como periodista, a mí me gusta jugar con esta analogía y preguntar si alguien sabe si a los médicos los hisopan todos los días, cada vez que cruzan la puerta del hospital. ¿Quién sino ellos debieran estar entonces atentos a esta conducta si están conviviendo con personas con el virus? Y lo cierto es que ustedes no los hisopan todos los días. Cada vez que entran, como quien ficha, tienen una ficha o una huella digital y un hisopado. ¿Esto no le ocurre con ustedes? ¿O sí? No. Paso. Tenemos 350 comentarios, pero vamos a agarrar no todos, sino algunos desde nuestra red social Facebook. Y tiene que ver, mira, han pasado 4 meses, ¿no? Y esto lo hablamos siempre en esta serie de citas, que es la necesidad, la demanda que hay en los pacientes todavía de responder cosas que, bueno, pues debieran estar ya claras y no lo están. Esto no es culpa de nadie y la obligación nuestra es responderlo, y por eso les pregunto si en un lugar cerrado, en un trabajo con gente que uno conoce y con la que ves siempre, ¿puede alguien relajarse y decir, bueno, el barbijo, no, ya está? Y sobre todo si estamos a menos de 2 metros de distancia, o estando a más de 2 metros, ¿qué hacemos con el barbijo? Hablamos de específicamente situaciones laborales. Sí, no, en absoluto. El uso del tapabocas tiene que ser permanente, sobre todo las personas que tienen que salir de la casa, tienen que utilizar el barbijo, y no por utilizar el barbijo tienen que dejar de cumplir con la distancia social. O sea, esta distancia también es crítica para disminuir la transmisión, para prevenir la transmisión. Entonces, el tapabocas, si uno lo tiene que retirar, tiene que ser para comer o para beber algo de líquido. Para hacerlo en forma responsable hay que tratar de aislarse, buscar un espacio en soledad para poder hacer esta actividad. En todos los lugares, en los hospitales, en los sanatorios, incluso en las fábricas y demás, se ha tenido que rediseñar el espacio justamente para tratar de mantener los puestos de trabajo con esta distancia de 2 metros mínimo. Se han tenido que establecer protocolos con el uso del barbijo, el lavado de manos, que son fundamentales, y rediseñar los comedores también, porque el comedor es un lugar justamente en donde puede haber un riesgo de exposición, porque ahí nos sacamos para comer y beber. Entonces tiene que haber una distancia de al menos 1,5 metros, 2 metros con el otro comensal, para que justamente no nos expongamos en esa situación. Bien, estamos llegando al final. Quería consultarles como último mensaje, nos están mirando hoy y seguramente en sucesivas repeticiones que va a tener este material, pacientes, personas que evidentemente tienen un nivel de angustia
probablemente superior al resto de las personas que por el momento estamos sanos o están sanas y tienen derecho a sentirse así también. Y muchas veces el sistema de salud, por una cuestión de urgencia o de prioridades, bueno, también, y hay que decirlo, dice, no, ustedes esperen un poquito, o por lo menos no hay tanta atención, y ustedes saben más que nadie como médicos el factor anímico, lo mucho que juega también en la recuperación de las personas. ¿Qué mensaje podrían darles como cierre, Pablo y Leda, a los pacientes, a esas personas que nos están mirando, que cargan con eso, que afrontan una realidad de su cuerpo que no es la ideal, y que claro, están demandantes de respuestas como todos nosotros, pero ellos a lo mejor con un reloj que les hace un ruido un poquitito más fuerte que el resto? ¿Qué mensaje habría específicamente para ellos, Pablo, Leda? Bueno, Arranca vos, dale. no, como ustedes quieran. Yo creo que, o sea, dos o tres mensajes creo que es importante que la gente se lleve. El primero, que me parece importante, es que sepan que esto en algún momento va a pasar, que si bien probablemente volvamos a una normalidad diferente, pero en algún momento se va a retornar a esto. Por lo menos la experiencia que se ha tenido en el mundo con otras pandemias han llevado a esto. No podemos decir cuándo va a suceder, eso no lo podemos asegurar, pero la gente tiene que confiar en que esto va a pasar en algún momento y tiene que poner su esperanza en eso también. Lo segundo es la solidaridad y el compromiso, ¿sí? El compromiso con la salud colectiva y esta responsabilidad y esta solidaridad transgeneracional que es fundamental, ¿sí? Aunque nosotros nos creamos que no nos va a pasar nada, y a veces nos podemos equivocar también, siempre podemos ser vehículos de la infección, y en nuestro devenir podemos facilitar la llegada del virus a gente que puede pasarla muy mal y que puede fallecer tempranamente en su vida por esto. Entonces, solidaridad, compromiso y responsabilidad social. Sí, yo de algún modo pensaba lo mismo, pensaba decir prácticamente lo mismo que Leda. Ciertamente, creo que todos tenemos que tener presente que Leda mostró muy bien los números. Esta es una enfermedad que enferma fundamentalmente a gente joven, pero que le hace muy mal a gente grande y a gente con comorbilidades. A gente, cuando digo comorbilidades, quiero decir con otras enfermedades. Entonces, todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo para cuidar a ese grupo de población. Así que todo esto es un enorme acto de solidaridad en mi criterio. Seamos solidarios y cuidemos a esa gente. Es cierto que digamos, la gente más joven puede tener problemas, es cierto, pero es enormemente poco probable. Todo lo estamos haciendo por ellos, lo estamos haciendo por esa gente. Y ciertamente, un poquito antes o un poquito después, esto nos va a ir llevando a una nueva normalidad. Creo que sin dudas va a ser nueva, pero que va a ser una normalidad mucho más cercana a aquella a la que, digamos, que es el recuerdo de todos, la de fin del año pasado para todos nosotros. Vamos a llegar en algún momento a una cosa mucho más cercana a eso. Lo que no tenemos es la forma de predecir o prever cuál es ese momento. Eso será con la vacuna, eso será con que nos iremos contagiando todos, eso será con la imbricación de todo esto, no lo sabemos. Pero en un tiempito más o en un tiempito menos vamos a llegar a ese momento. Así que en el medio tenemos que cuidarnos entre todos. Este hermoso regalo, sí, hermoso regalo que nos deja la pandemia de redescubrir que hay un otro y que el otro depende de mí y yo dependo de él. Tan sencillo como eso. Hacía falta que de China nos vinieran a golpear la puerta para que nos diéramos cuenta. Bueno, en eso estamos. Y como el otro depende de mí y yo dependo del otro, nosotros, Ezequiel, te convocamos a vos y a Pacientes en Red para el viernes que viene, para tener un encuentro también específicamente ya pensado en los tratamientos y cómo seguir adelante. Te ofrecemos la palabra también para tu cierre. Bueno, creo que el objetivo de la charla estuvo cumplido. Los esperamos a todos el viernes próximo a las 18 horas para hablar también, en el caso de las patologías de oncología, de HIV, de trasplantes, que nos parece muy interesante. Nos quedamos con algunos mensajes claves de solidaridad intrageneracional,
y también esta cuestión de que en determinadas patologías es importante que las personas consulten a su médico, que sigan con sus tratamientos, porque eso, más allá del COVID, también tenemos que cuidarnos de las otras enfermedades. Así que, por el lado nuestro, de Pacientes en Red, muy contentos con la actividad y les agradecemos a los doctores, a Pablo y a Leda, y Diego por la actividad. Gracias, Ezequiel. Pablo, Leda, nos vemos en cualquier momento. Y con ustedes también. Será hasta el próximo encuentro. Tengan todos buenas tardes. Gracias a todos. Saludos.